Hola mis queridos hermanos, ¿cómo están? Que Dios los bendiga. Bueno, en este video quiero que tengamos la oportunidad de meditar sobre la rebelión en el cielo, sobre este gran conflicto en el cual formamos parte, sobre cómo inició esta rebelión y sus motivos. Así que vamos a pedir la dirección de Dios para poder estudiar este tema bajo la dirección de su propio Espíritu. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu poderoso nombre. Padre celestial, estamos aquí delante de ti, pidiendo, Señor, en este momento, que por la sangre de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo, nos des discernimiento espiritual, nos des tu Santo Espíritu, para poder comprender las lecciones y estas verdades tan preciosas que tú has dejado en tu palabra, en los escritos del Espíritu de profecía, Señor. Señor, te pedimos que ahora seas con nosotros. Reclamamos tu promesa, Señor, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Te pedimos el perdón de nuestros pecados en el nombre de... Amén. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Isaías capítulo 14. Capítulo 14, desde el versículo 12, que dice así: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Te inclinarán hacia ti los que te ven. Te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Acá pudimos ver que Lucifer se rebeló contra Dios, y también pudimos ver un poco de lo que Dios va a hacer con él, ¿no? De la destrucción final de Lucifer. Bueno, ahora quiero que vayamos al libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 28, desde el versículo 11. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edem, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad, y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran.
Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Bueno, acá podemos ver, ¿no? En la palabra del Señor nuevamente, cómo Lucifer se exaltó a sí mismo a causa de su hermosura, a causa de todos los dones que se le habían otorgado, ¿no? En vez de dar gloria a Dios y a estar agradecido con el Creador, él se ensalzó a sí mismo, se enalteció. Vamos a leer una cita del Espíritu de Profecía, que está en Cada Día con Dios, página 285, párrafo 4, en la versión digital. Dice así: los mayores talentos y dones más elevados que se podían otorgar a un ser creado se le concedieron a Lucifer, el querubín cubridor. Acá podemos ver, ¿no?, que los talentos y los dones más elevados que se le podían dar a un ser creado se le habían dado a Lucifer. Y en Patriarcas y Profetas, página 12, podemos también leer esta cita: el pecado se originó en aquel que después de Cristo había sido el más honrado por Dios y que era el más exaltado en poder y en gloria entre los habitantes del cielo. Qué impresionante, ¿no? Esto nos habla de algo muy importante. Nos da una visión de lo celestial, ¿no? Estaba en el cielo el Padre, su Hijo, Jesucristo, y después fuera de ellos dos que eran seres divinos, que son seres divinos, venía Lucifer en autoridad máxima de los seres creados, ¿no? O sea, el poder más alto y más elevado que se le podía dar a un ser creado se le había dado a Lucifer. Por eso se nos dice, ¿no?, que seguía en autoridad a Cristo. En el cielo está el Padre, su Hijo, y en aquel tiempo en autoridad, como un ser creado, seguía Lucifer. En Testimonios Selectos, tomo 2, página 14, párrafo 1, dice: antes de su rebelión, era Lucifer en el cielo un excelso y alto ángel inmediato en categoría al amado Hijo de Dios. Podemos corroborar esto que estamos diciendo con el Espíritu de Profecía. Ahora yo quería leerles en la historia de la redención, capítulo 1, titulado La caída de Lucifer. Unas citas muy interesantes, ¿no? Dice así: en el cielo, antes de su rebelión, Lucifer era un ángel honrado y excelso, cuyo honor seguía el del amado Hijo de Dios. Su semblante, así como el de los demás ángeles, era apacible y denotaba felicidad. Su frente alta y espaciosa indicaba su poderosa inteligencia. Su forma era perfecta, su porte noble y majestuoso. Una luz especial resplandecía sobre su rostro y brillaba a su alrededor con más fulgor y hermosura que en los demás ángeles. Acá lo podemos ver, queridos hermanos. Antes de la rebelión, Lucifer era el ángel más honrado y excelso, cuyo honor seguía al del amado Hijo de Dios. O sea que Lucifer seguía en autoridad a Cristo, pero como un ser creado. Cristo no era un ser creado, no es un ser creado. Él es igual con el Padre, es su Hijo, ¿no? En el cielo está el Padre, su Hijo, y luego como un ser creado fuera del Padre y el Hijo como seres divinos, estaba Satanás. Pero no es lo que quería Satanás. Satanás quería poseer la misma autoridad que poseía Cristo. Y Cristo había sido dotado de toda autoridad igual al Padre. Quiero continuar leyendo. Dice: una luz especial resplandecía sobre su rostro y brillaba a su alrededor con más fulgor y hermosura que en los demás ángeles. Sin embargo, Cristo, el amado Hijo de Dios, tenía la preeminencia sobre todas las huestes angélicas. Era uno con el Padre antes de que los ángeles fueran creados. Lucifer tuvo envidia de él.
y gradualmente asumió la autoridad que le correspondía solo a Cristo. ¡Wow! ¿Ven? Lucifer lo que quería era tener la misma autoridad que Cristo. No le bastaba con ser el ser creado más poderoso y más honrado en el cielo. Él quería ser igual a Cristo. Y Cristo era igual al Padre. Vamos a seguir leyendo lo que sucedió. El gran Creador convocó a las huestes celestiales para conferir honra especial a su Hijo en presencia de todos los ángeles. Este estaba sentado en el trono con el Padre, con la multitud celestial de santos ángeles reunida a su alrededor. Entonces, el Padre hizo saber que había ordenado que Cristo, su Hijo, fuera igual a Él. De modo que doquiera estuviese su Hijo, estaría Él mismo también. La palabra del Hijo debió de obedecerse tan prontamente como la del Padre. Este había sido investido de la autoridad de comandar las huestes angélicas. Debió obrar especialmente en unión con Él en el proyecto de la creación de la tierra y de todo ser viviente que había de existir en ella. Ejecutaría su voluntad, no haría nada por sí mismo. La voluntad del Padre se cumpliría en Él. Lucifer estaba envidioso y tenía celos de Jesucristo. No obstante, cuando todos los ángeles se inclinaron ante Él para reconocer su supremacía, gran autoridad y derecho de gobernar, se inclinó con ellos, pero su corazón estaba lleno de envidia y de odio. Cristo formaba parte del consejo especial de Dios para considerar sus planes, mientras Lucifer lo desconocía. No comprendía ni se le permitía conocer los propósitos de Dios. Bueno, acá podemos ver, ¿no, mis queridos hermanos, cómo Dios había investido de toda autoridad a su Hijo. Ni bien en el corazón de Lucifer se empezaron a generar dudas y quería exaltarse a sí mismo, Dios reunió un concilio celestial y dejó en claro la posición y el lugar de su Hijo, y ordenó que Cristo fuera igual a Él. La palabra del Hijo debía considerarse como si fuese la palabra del Padre, y es más, donde Cristo estuviera, debía considerarse como que el Padre mismo estaría ahí. Él era el representante de Dios el Padre, y no había autoridad más elevada que Él. Él era igual al Padre, así lo había ordenado Dios el Padre. Lucifer estaba celoso de este hecho. Quería ser igual a Cristo. Y ser igual a Cristo era ser igual al Padre. Lo que Lucifer quería en el cielo, lo que él proponía, era una Trinidad. Sí, lo que él proponía era una Trinidad. Él quería que sea el Padre, su Hijo, y estar Lucifer siendo igual a Cristo. Y si Cristo era igual al Padre, Lucifer sería igual al Padre. Entonces serían tres personas que tendrían la misma autoridad. Lo que Lucifer quería en el cielo era una Trinidad. Pero el Padre no lo quería así, sino que el Padre llamó a todos los ángeles, a todos los seres creados, para conferir honra especial solo a su Hijo. Le dejó claro que solo Cristo era igual al Padre. Ordenó que así fuera. Todos debían rendir honor a Cristo y obedecer su palabra como si fuese la misma palabra de Dios el Padre. Así que, mis queridos hermanos, quiero hacer notar que esto no es lo que en la iglesia aceptan hoy en día. La iglesia no se acepta que la autoridad de Cristo proviene del Padre. No se está conforme a la idea de que el Padre pueda dar la autoridad al Hijo. O sea, si el Hijo es igual al Padre es porque el Padre así lo quiso. Y si el Hijo tiene toda la misma autoridad que tiene el Padre, es porque el Padre así lo ordenó. Y esto no es lo que se acepta hoy en día en las iglesias. En las iglesias hoy en día se presenta la idea de que nadie le dio esa autoridad a Cristo, ¿no? Que Él siempre la tuvo por sí mismo. Pero Cristo es igual al Padre y tiene la misma autoridad y poder porque el Padre así lo ordenó, porque el Padre así lo quiso. Y esto es lo que despertó en Lucifer un odio satánico. Y es lo que trata de infundir en el mismo pueblo de Dios, que no se acepte la idea de que Dios el Padre había dado toda autoridad a su Hijo.
que por eso el Hijo es igual a Dios el Padre. Lucifer estaba lleno de celo contra Jesucristo, nos dice el espíritu de profecía, ¿no? Él quería que sean 3 iguales en autoridad. Lucifer salió de la presencia del Padre descontento y lleno de envidia contra Jesucristo. Congregó a las huestes angélicas, disimulando sus verdaderos propósitos, y les presentó su tema, que era él mismo, como quien había sido agraviado. Se refirió a la preferencia que Dios había manifestado hacia Jesús postergándolo a él. Les dijo que de allí en adelante toda dulce libertad de que habían disfrutado los ángeles llegaría a su fin. ¿Acaso no se les había puesto un gobernador, a quien de allí en adelante debían tributar honor servil? Les declaró que él los había congregado para asegurarles que no soportaría más esa invasión de sus derechos y los de ellos, y que nunca más se inclinaría ante Cristo, que tomaría para sí la honra que debiera habérsele conferido, y que sería el caudillo de todos los que estuvieran dispuestos a seguirlo y obedecer su voz. Hubo discusión entre los ángeles. Lucifer y sus seguidores luchaban para reformar el gobierno de Dios. Estaban descontentos que no podían indagar en su inescrutable sabiduría, ni averiguar sus propósitos al exaltar a su Hijo y dotarlo de poder y mando ilimitados. Se rebelaron contra la autoridad del Hijo. Cómo Lucifer empezó a infundir ese espíritu de descontento y de inconformidad entre todos los demás ángeles. Y ahora los ángeles estaban contagiados de ese mismo espíritu de rebelión que tenía Lucifer, ¿no? Se sentían descontentos, no se sentían conformes. Ellos también querían entrar en los consejos y saber todos los designios de Dios, pero era algo que solamente se le permitía a Cristo. Y dice el espíritu de profecía, ¿no? Se rebelaron contra la autoridad del Hijo. Al rebelarse contra la autoridad del Hijo, se estaba rebelando contra la ley de Dios, esa ley que había dicho que su Hijo debía ser igual a él, al Padre. Al rebelarse contra la autoridad del Hijo, se estaban rebelando contra la autoridad del Padre mismo. Voy a leerles otra cita del espíritu de profecía, que está en manuscrito 86, 21 de agosto de 1910, párrafo 30. Dice así: pero sabemos que Cristo fue el unigénito Hijo de Dios, y Lucifer, ese ángel glorioso, se levantó en una guerra por el asunto, hasta que tuvo que ser arrojado de la tierra. Lucifer se levantó en guerra por el asunto de que solo Cristo era el Hijo unigénito de Dios. Lucifer era un ser creado, y Cristo era el Hijo engendrado de Dios. Y Lucifer tuvo envidia y celos de Jesucristo. Él quería tener la misma autoridad que tenía el Hijo. Nosotros, como iglesia, debemos prestar atención a este importante asunto. Debemos reconocer que la autoridad de Cristo ha sido dada por el Padre. Es una ley del Padre que se ha dado en el cielo. Y nosotros debemos reconocerla, porque si no estaríamos en la misma posición que tuvo Lucifer y sus ángeles, ¿no? Rebelándose contra la autoridad del Hijo que el Padre le había dado. Podemos seguir leyendo en la historia de la redención, en capítulo 1 de la caída de Lucifer. Dice: los ángeles leales trataron de reconciliar con la voluntad de su Creador a ese poderoso ángel rebelde. Justificaron el acto de Dios al honrar a Cristo, y con poderosos argumentos trataron de convencer a Lucifer de que no tenía entonces menos honra que la que había tenido antes de que el Padre proclamara el honor que había conferido a su Hijo. Demostraron claramente que Cristo era el Hijo de Dios, que existía con él antes de que los ángeles fueran creados, y que siempre había estado a la diestra del Padre, sin que su tierna y amorosa autoridad hubiese sido puesta en tela de juicio hasta en ese momento, y que no había dado orden alguna que no fuera ejecutada con gozo por la huestia angélica. Argumentaron que el hecho de que Cristo recibiera honores especiales de parte del Padre en presencia de los ángeles no disminuía la honra que Lucifer había recibido hasta entonces.
Los ángeles lloraron ansiosamente e intentaron convencerlo de que renunciara a su propósito malvado para someterse a su Creador. Mis queridos hermanos, acá podemos ver, ¿no?, que los ángeles le empezaron a decir a Lucifer: mira, no tenés menos honor y honra de la que tenías antes. Cristo siempre ha tenido esta honra y siempre hemos ejecutado su voluntad, y que el Padre haya conferido y haya dado esta ley de que el Hijo fuese igual a Él, es algo que ya existía y que nunca se cuestionó. Y el hecho de aceptar esto no disminuía la autoridad y el poder que tenía Lucifer como ser creado, los cuales eran el máximo poder y los máximos dones que se le podían dar a un ser creado. Pero Lucifer no quería aceptar esto. Muchos de los simpatizantes de Lucifer se mostraron dispuestos a escuchar el consejo de los ángeles leales y arrepentirse de su descontento para recobrar la confianza del Padre y su amado Hijo. El poderoso rebelde declaró entonces que conocía la ley de Dios y que si se sometía a la obediencia servil, se lo despojaría de su honra y nunca más se le confería su excelsa misión. Le dijo que tanto él como ellos habían llegado demasiado lejos para volver atrás, que estaba dispuesto a afrontar las consecuencias, pues jamás se postraría para adorar servilmente al Hijo de Dios, que el Señor no los perdonaría, que tenían que reafirmar su libertad, conquistar por la fuerza el puesto de la autoridad que no se les había concedido voluntariamente. Muchos de los ángeles quisieron volver atrás, quisieron arrepentirse, estaban dispuestos a escuchar ese consejo que los ángeles buenos les habían dado, que sus hermanos leales les habían dado. Y estaban dispuestos a arrepentirse para recobrar la confianza del Padre y su amado Hijo. Pero Lucifer los engañó, le dijo que habían ya llegado demasiado lejos, que Dios no los podía perdonar y que ya no había oportunidad de arrepentimiento para ellos. Y se propuso a afrontar estas consecuencias y dijo que jamás se postraría servilmente ante el Hijo de Dios para adorarlo. Qué impresionante. Nosotros debemos tomar conciencia de esto, ¿no? Es que si nosotros no aceptamos que el Padre ha dado toda autoridad a su Hijo, estamos en la misma posición, nos estamos rebelando ante la autoridad que Dios el Padre le dio a su Hijo. Y deberíamos escuchar este consejo. Si en algún momento nosotros hemos visto de otra manera las cosas y hemos negado esta gran verdad, tenemos la oportunidad de arrepentirnos para recobrar la confianza del Padre y su amado Hijo. Dios y su Hijo nos esperan para perdonarnos, para darnos una nueva oportunidad de aceptar la verdad, de aceptar que Dios el Padre ha dado toda autoridad a su Hijo. Pero Lucifer no quería aceptar esto y dijo que nunca más iba a postrar delante de Cristo. Los ángeles leales se apresuraron a llegar hasta el Hijo de Dios y le comunicaron lo que ocurría entre los ángeles. Pero encontraron al Padre en consulta con su amado Hijo para determinar los medios por los cuales, por el bien de los demás ángeles, pondrían para siempre fin a la autoridad que había asumido Satanás. El gran Dios podría haber expulsado inmediatamente del cielo a este archiengañador, pero ese no era su propósito. Daría a los rebeldes una justa oportunidad para que midieran su fuerza con su propio Hijo y sus ángeles leales. En esa batalla cada ángel elegiría su propio bando, y esto lo pondría de manifiesto ante todos. No hubiera sido conveniente permitir que permanecieran en el cielo ninguno de los que se habían unido con Satanás en su rebelión. Qué impresionante. El Padre y su Hijo amado podían haber cortado en ese mismo momento la rebelión de Lucifer, quitado al archiengañador, pero permitieron que las cosas se desarrollaran. Porque ya la semilla de la duda
de esa controversia se había establecido y se había sembrado en el cielo, ¿no? Entonces, con esta oportunidad que Dios dio de que las cosas sigan su curso, se revelarían de qué bando estarían los ángeles. Estarían los ángeles leales que permanecieron fieles a Dios y a su Hijo, y los ángeles que permanecieron del lado de Lucifer. Estos se darían de manifiesto. Dice, si Dios hubiera ejercido su poder para castigar a este jefe rebelde, los ángeles subversivos no se habrían puesto en evidencia. Por eso Dios siguió otro camino, pues quería manifestar definitivamente a toda la hueste celestial su justicia y su juicio. Qué impresionante. Cómo no lo castigaron en ese mismo momento, no lo cortaron en ese mismo momento. Y porque los ángeles que estaban del lado de él, por miedo, no se manifestarían, pero aún seguiría esa duda en el cielo, esa rebelión eterna, ¿no? En sus corazones. Así que Dios dio oportunidad para que todo se manifestara, ¿no? Cada uno eligiera su bando en este conflicto, ¿no? Lo que Lucifer quería era una trinidad en el cielo. Quería él seguir, tener todos los mismos honores que Cristo tenía, ¿no? Porque no los poseía. Él poseía muchos honores elevados después de Cristo, pero él quería ser igual a Cristo. No se conformó con todo el poder que se le había dado, y eso que se le había dado, los dones más elevados que se le podían dar a un ser creado. No había otro ser creado que tuviera los dones y el poder de Lucifer, pero aún así él quería tener el poder de Cristo, que era ser igual al Padre. Y esto es lo que hizo el Padre luego, ¿no? Se convocó a toda hueste angélica para que se compareciera ante el Padre, a fin de que cada caso quede decidido. Y ahí Satanás manifestó con osadía su descontento porque Cristo había sido preferido antes que él. Se puso de pie orgullosamente y sostuvo que debía ser igual a Dios y participar en los concilios con el Padre y comprender sus propósitos. Ven, mis queridos hermanos, lo que quería Lucifer es también ser igual al Padre, ser igual a Cristo, tener todos los honores que tenía Cristo y participar, al igual que Cristo, de todos los concilios con el Padre, comprender todos los propósitos de Dios. Pero el Señor informó a Satanás que solo revelaría sus secretos y designios a su Hijo, a nadie más, y que requeriría que toda la familia celestial, incluido Satanás, le rindiera una obediencia absoluta e incuestionable. Pero que él, Satanás, había demostrado que no merecía ocupar un lugar en el cielo. Entonces el enemigo señaló con regocijo a sus simpatizantes, que eran cerca de la mitad de los ángeles, y exclamó: «Ellos están conmigo. ¿Los expulsarás también y dejarás semejante vacío en el cielo?» Declaró entonces que estaba preparado para hacer frente a la autoridad de Cristo y defender su lugar en el cielo por la fuerza de su poder. Fuerza contra fuerza. Los ángeles buenos lloraron al escuchar las palabras de Satanás y sus alborotadas jactancia, pues afirmó que los rebeldes no podían permanecer más tiempo en el cielo. Ocupaban esa posición elevada y feliz con la condición de obedecer la ley de Dios, la ley que Dios había dado para gobernar a los seres de inteligencia superior. Pero no se había hecho ninguna provisión para salvar a los que se atrevieran a transgredirla. Satanás se envalentonó en su rebelión y expresó su desprecio por la ley del Creador. No la podía soportar. Afirmó que los ángeles no necesitaban ley, que debían ser libres para seguir su propia voluntad, que siempre los guiaría con rectitud, que la ley era una restricción de su libertad, y que su abolición era uno de los grandes objetivos de su subversión. La condición de los ángeles, según él, debía mejorar, pero Dios, que había promulgado las leyes y que las había hecho iguales a sí mismo, no pensaba así. La felicidad de la hueste angélica dependía de su perfecta obediencia a la ley. Cada cual tenía una tarea especial que cumplir, y hasta el momento, cuando Satanás se rebeló,
había existido perfecto orden y armonía en las alturas. Qué tremendo. Lucifer se estaba oponiendo a la autoridad que Dios había dado a su hijo y hizo una rebelión en el cielo. Él quería ser igual al Padre y engañó a los demás ángeles para que pensaran que si Lucifer era igual a Cristo y tenía todos los mismos honores de ser igual al Padre, los ángeles estarían mejor de lo que estaban. Pero los ángeles no podían estar mejor de lo que estaban. Había un perfecto orden y una felicidad plena en ellos al seguir la voluntad de Dios el Padre. Siempre había sido así. Pero ahora Lucifer los estaba engañando y proponía mejorar las cosas. No se podía mejorar lo que ya era perfecto. Pero así los engañó Lucifer. Y luego se desató la guerra en el cielo. Dice, hubo una guerra en el cielo. El Hijo de Dios, el príncipe celestial, y sus ángeles leales entraron en conflicto con el archirrebelde y los que se unieron con él. El Hijo de Dios y los ángeles fieles prevalecieron, y Satanás y sus seguidores fueron expulsados del cielo. Toda la hueste celestial reconoció y adoró a Dios, al Dios de justicia. Ni un vestigio de rebeldía quedó en el cielo. Todo volvió a ser pacífico y armonioso como antes. Los ángeles lamentaron la suerte de los que habían sido sus compañeros de felicidad y bienaventuranza. El cielo sintió su pérdida. Vemos cómo midieron sus fuerzas Lucifer y sus ángeles rebeldes contra Cristo y sus ángeles reales, y no prevalecieron. Lucifer y sus ángeles fueron desterrados del cielo, y el cielo sintió su pérdida. Habían dejado un vacío en el cielo. Esta rebelión no tuvo ningún fruto bueno. Nosotros somos parte de esa rebelión que Lucifer inició en el cielo, porque continuó con esa rebelión aquí en la tierra, tratando de infundir ese mismo espíritu, y que no reconozcamos al Padre como el soberano del universo y el que ha dado toda autoridad a su Hijo para ser igual a Él. No se quiere aceptar esto hoy en día, ni siquiera aún dentro de las iglesias. Y es más, se sigue la idea de que Dios es una Trinidad, algo que era lo que Lucifer quería establecer en el cielo. Esa era su propuesta. Y hoy en día nosotros vemos de una manera deformada la deidad. Vemos y pensamos que Dios es una Trinidad, que Dios es tres personas, coeternas y coiguales, pero no es así. En el cielo está Dios el Padre, su amado Hijo, que es el único igual con el Padre. Y Dios es omnipresente por su Santo Espíritu. El propio Espíritu del Padre es el Espíritu Santo. El Padre y el Hijo comparten un mismo Espíritu divino, son uno en espíritu. Voy a leerles una cita del joven instructor de diciembre 16 de 1897, escrita por Elena White. Desde la eternidad hubo una unidad completa entre el Padre y el Hijo. Eran dos, pero poco menos que idénticos. Dos en individualidad, pero uno en espíritu, corazón y carácter. ¿Lo ven? El Padre y el Hijo eran uno en espíritu, eran dos personas, pero uno en espíritu, compartían un mismo espíritu divino. Y ese es el espíritu de Dios. No es que el Espíritu Santo sea otra persona aparte del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo es persona porque Dios el Padre es una persona, y tanto su Espíritu es persona como Él lo es. Y nos trae la presencia personal del Padre. Padre y el Hijo comparten un mismo Espíritu. El Hijo tiene el don de ser omnipresente también por medio de su Santo Espíritu. Así que, mis queridos hermanos, creo que tomemos conciencia de que, de alguna manera, hoy en día nuestra iglesia se opone a esta autoridad que el Padre ha dado a su Hijo, proponiendo otra manera de ver la deidad,
proponiendo una manera que se asemeja más a la propuesta de Lucifer que a lo que Dios estableció en el cielo. Nosotros debemos aceptar la autoridad del Hijo porque fue dada así por el Padre. Y vemos que el fin de esta rebelión no fue nada bueno. Y vemos que el sufrimiento del mundo hoy continúa por esa rebelión que inició en el cielo, ¿no? Y Lucifer continúa esa rebelión acá en la tierra. ¿Acaso cuando Cristo se encarnó y vino a esta tierra, Lucifer no seguía con la misma espina, con el mismo odio, con la misma envidia? Y le dijo a Cristo para tentarlo: si eres el Hijo de Dios, y tú eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan, sacia tu hambre. Quería hacerlo dudar de las palabras mismas que Dios había dicho al abrirse los cielos en ocasión del bautismo de Cristo. El Espíritu de Dios el Padre, ungiendo a Cristo, y se escuchó desde el cielo: este es mi Hijo amado, en cual me complazco. Y en la ocasión de la transfiguración, luego también se dijo, no, este es mi Hijo amado, a él oíd. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha dado en su mano. Ese era el mensaje que estaba proclamando Juan el Bautista, ¿no? Y Cristo dijo que todas las cosas me son dadas por mi Padre, dice. Y tenemos que honrar al Hijo como se honra al Padre. Esa es la voluntad del Padre. Así que, mis queridos hermanos, quiero que tomemos conciencia de que Lucifer proponía una trinidad en el cielo. Quería que haya 3 seres iguales, con la misma autoridad. Que sea el Padre, el Hijo y Él. Pero Dios no lo permitió así. Solo Cristo podía ser igual con el Padre. Quiero leerles una cita del Espíritu de Profecía que está en Letras y Manuscritos, volumen 21 de 1906, párrafo 26, que dice así: nuestro Padre Celestial es el Dios del universo, y Cristo es el Hijo Divino, el único igual con el Padre. Y ahora, aquí están los libros que he escrito, que contienen la luz que me fue dada. Elena White. Elena White le fue revelado que Cristo es el único igual al Padre. Y si Cristo es el único igual al Padre, no hay otro que sea igual al Padre, solo Cristo. Y Lucifer quería eso, ser igual a Cristo para ser igual al Padre. Mis queridos hermanos, espero que tomemos conciencia de esto, que despertemos ante la verdad y que no nos opongamos a la ley de Dios, que ordenó que su Hijo fuera igual a Él. Que tengamos en conciencia que Cristo es igual al Padre porque así el Padre lo ha ordenado. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Queremos darte gracias, Señor, por la revelación que nos has dado en tu palabra y en los escritos que tú has inspirado, Señor, de tu sierva. Queremos darte gracias, Señor. Queremos reconocer la autoridad que tú le has dado a Cristo, tu amado Hijo. Nos postramos delante de tu Hijo, Señor. Reconocemos la autoridad y el poder que tú le has dado y te pedimos, Señor, que nos fortalezcas para poder compartir esta verdad con el mundo, para que todos puedan honrar al Hijo como honran al Padre, porque así tú lo has querido, Dios. Dios Santo, queremos darte gracias, Señor. Queremos pedir tu Santo Espíritu en nuestros corazones para poder compartir esta verdad y para permanecer fuertes y firmes, Señor, en medio de esta gran rebelión. Señor, te damos gracias y te pedimos el perdón de nuestros pecados. Y si de alguna manera, Señor, en algún tiempo hemos visto de otra manera el orden celestial, Señor, y hemos visto aún a la divinidad, y hemos visto como lo planteaba Lucifer, Señor, como lo proponía Lucifer, te pedimos perdón. Pedimos, Señor, recobrar la confianza del Padre, de ti y de tu amado Hijo. Señor, queremos ser instrumentos en tus manos. Te conocemos esta verdad y te damos gracias. Damos gracias a tu Hijo, pidiendo el perdón de nuestros pecados por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador. Y damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios y su amado Hijo los bendiga.